Buenas tardes, profesora y compañeros. Nuestro grupo conformado por Cristian Arce, Roderick Coronado y mi persona Julián Mendoza, le vamos a presentar nuestro proyecto Creaciones Publicitarias. Para introducir, tenemos que decir qué es Creaciones Publicitarias. Bueno, esta empresa nacía en una profunda pasión por el diseño y la creatividad, busca satisfacer la creciente demanda de servicios e impresiones gráficas de alta calidad para empresas y emprendedores. Creaciones Publicitarias se distingue por su compromiso con la tendencia, la personalización y la innovación en sus productos y servicios. Para este proyecto usaremos un estilo arquitectónico en capas. Este es un estilo de diseño de software que organiza una aplicación en niveles o capas, cada una con una responsabilidad específica. Este enfoque promueve la separación de preocupaciones, lo que facilita el mantenimiento, la escalabilidad y el desarrollo colaborativo. Esta es una de las arquitecturas más comunes y versátiles. El patrón arquitectónico que utilizaremos es el modelo vista controlador. Este estilo organiza el sistema en tres capas, en tres componentes principales para garantizar la separación de responsabilidades y mejorar la mantenibilidad del sistema. Luego lo que tendremos aquí sería el diagrama de caso de uso de nuestros proyectos. Para explicarlo, primero tendremos lo que serían 5 actores, que sería el vendedor, diseñador, jefe de taller, cajero y administrador, que esos son los que son parte de la empresa. Todos esos son usuarios. Todos los usuarios primero tienen que entrar al sistema para sus distintos roles. Por lo que el vendedor primero lo que hace es gestionar el cliente, gestionar citas, crear cotizaciones. Cuando se crea una cotización, esto crea una orden de trabajo. El diseñador se encarga en lo que sería de crear la propuesta. Cuando se crea una orden de trabajo, eso va hacia el jefe del taller que luego de finalizar se crea una nota de entrega. Esta nota de entrega llega hacia el cajero, lo cual genera la factura, lo que hace que tengamos sistemas y por eso que tenemos una llamada gestión de pago. Luego, para crear un sistema de pago de Visa, clave o efectivo. Cuando la Visa crea un sistema Visa y crea un actor llamado sistema Visa y la clave crea un actor sistema clave. Por último, lo que tenemos sería el administrador. Este administrador se encarga solamente de gestionar el usuario. Luego pasaremos a lo que sería las vistas lógicas, donde tenemos el diagrama de paquetes. Tenemos 4 paquetes. El primero es vista, el cual tiene pantalla de login, pantalla de cliente, cotización, pago, factura. Luego tendremos lo que sería el controlador. Esta tiene lo parecido, pero con controlador que serían los login, controlador cliente, cotización, pago, factura. Luego tendremos lo que sería el modelo, que sería el usuario, cliente, cotización, pago y factura. Por último, tenemos un paquete externo, el cual incluye el sistema de pago Visa y el sistema de pago clave. Luego tendríamos lo que sería el diagrama de clase. Este diagrama tiene las clases como usuario, cliente, cotización, propuesta, orden de trabajo, factura, pago y pago externo. En esta, por ejemplo, el usuario tiene que hereda del vendedor, o sea, los vendedores, el vendedor, diseñador, cajero y administrador heredan de usuario. En cliente de cotización hay lo que sería una composición, ya que sin el cliente no puede haber una cotización. Entre cotización, propuesta y orden de trabajo solamente hay una asociación. Y entre factura y pago también hay asociación. Para pago y pago externo lo que hay una dependencia, porque si no hay pago, no puede existir pago externo. Luego lo que entramos sería a la vista de proceso. Aquí yo explicaré todo lo que sería la realización de caso de uso. Esta tenemos la que sería el vendedor, que esta tiene su pantalla gestión cliente, donde se procesa y luego va a la tabla cliente.
Para el diseñador tendremos lo que sería la llamada crear propuesta, que esta tiene una pantalla de crear propuesta donde tiene su proceso y entra a la tabla propuesta. Luego tendremos lo que sería la de registrar materiales. Esta se carga el administrador, que esta tiene dos pantallas, una para registrar materiales y otra el manejo de registro. Luego se procesa y entra a la tabla de materiales. Luego tendremos lo que sería gestión cita, que esta también se encarga el vendedor, el cual tiene dos pantallas, que una es gestión cita y otra es cambio de gestión. Y tiene su proceso de control de cita y entra a la tabla de número de cita. Luego tendremos lo que sería la de entrar al sistema. Esta también tiene dos pantallas y esta se encarga el usuario, el cual entra una pantalla del sistema, luego una para el accionamiento de datos, luego se procesa y después se revisa en la tabla de validación para ver si es correcto. Luego tendremos lo que sería el jefe de taller. Esta es solamente es una pantalla donde se llama creación de notas, se procesa y entra a la tabla de control de notas guardadas. También tendremos otra del vendedor, esta que es para generar factura. Hay una pantalla generar factura donde tiene un control donde entra a distintas tablas como factura, producto y cliente. Y por último, de realización de caso de uso, tenemos lo que sería el administrador, que esta tiene su tabla gestionar usuario. En primera instancia tenemos la vista de proceso y el diagrama de secuencia de gestión de cliente. Ok, como líneas de vida y actores podemos ver al vendedor, la gestión del cliente en su forma de borde, la gestión del cliente en su forma de proceso y el cliente en su forma de entidad. Como primera instancia, el cliente primero se ingresa al sistema, se activa una caja en gestión de cliente y después viene la creación del cliente en el proceso. Después viene otra vez la creación del cliente, esta vez en la base de datos, por así decirlo, y se manda un mensaje alterno para atrás que que se ha insertado correctamente. Después se crea el mensaje exitosamente para el usuario y por último al mismo vendedor, regresándose, se le muestra un mensaje de que se ha creado el usuario correctamente. Después tenemos el diagrama de secuencia de crear propuesta, donde las líneas de vida y los actores son el diseñador como actor, el borde crear propuesta, el proceso gestión de clientes, la entidad cliente, otro proceso que es crear propuesta y otra entidad que es propuesta. En primera instancia se entra a crear la propuesta, después se busca el cliente otra vez en la entidad proceso, en la entidad cliente, se manda un mensaje alterno para atrás que se valida todo lo que el cliente ha querido obtener, se crea el mensaje y después se le muestra que se ha creado correctamente. Después de esto, en la entidad cliente, manda un mensaje al proceso crear propuesta, que es la creación de la propuesta. Este crea la propuesta y la guarda. Después manda un mensaje alterno hacia atrás que se ha insertado correctamente. Y después en la clase de proceso manda un mensaje a la entidad borde de crear propuesta que dice que la propuesta se ha creado correctamente. Y esta misma propuesta se le muestra al usuario. Después viene registrar materiales, el diagrama de secuencia de registrar materiales. Aquí tenemos 5 actores, 5 clases. El actor 1, que es el administrador, registrar material, mensaje de registración, o sea, mensaje registrado, registrar material, esta es como clase proceso, y material como la primera entidad. El primer mensaje sería el actor registrando el material, disculpe. Después se registra adicionalmente en la clase del proceso, pasa a la entidad, de la entidad pasa al borde de mensajes de registración, o sea, mensajes de validación, y de último se le muestra al usuario. Después tenemos el diagrama de secuencia de gestión de citas, donde aquí hay 5 clases: el vendedor, la gestión de citas,
cambio de gestión, control de citas y número de citas. El vendedor primeramente interactúa con la pantalla de gestión de citas, donde se cambia el sistema. Después esta misma pantalla interactúa con el proceso actualizando las citas. Después el proceso interactúa con la entidad en el paso de consulta y actualización de citas. Después la entidad le manda un mensaje a la pantalla de cambio de dirección, que el mensaje se ha verificado y esta pantalla le dice al usuario que está todo correcto y que su proceso ha sido verificado. Después tenemos el diagrama de secuencia de crear notas de entrega, donde aquí hay 5 clases. El actor, jefe de taller, el borde, creación de nota, el proceso, creación de notas, la entidad, control de notas y por último el usuario, como último actor, donde en primera instancia viene la entrada de la pestaña, después la creación de notas, después la actualización de notas y después la vista del usuario. En segunda instancia tenemos el diagrama de secuencia de generar factura, donde hay 6 clases. En primera instancia tenemos al vendedor como actor, al borde generar factura, al proceso gestionar factura, a la entidad clientes, al otro proceso productos y a la última entidad facturas. En primera instancia, el vendedor se comunica con la primera pantalla, que es orden de factura, para buscar el cliente, verifica los datos del cliente, lee el cliente, se verifica si el cliente existe en la entidad clientes. Esta misma manda 2 mensajes adyacentes hacia atrás de que el cliente fue encontrado. Ese mismo cliente se le muestra al vendedor, el vendedor inserta el código del producto, se verifica el producto, se lee el producto y en medio de esos pasos, adyacentemente hacia atrás, se manda un mensaje de verificación de que el producto existe, el producto fue encontrado y ahí se muestra el producto al vendedor. Esto pasa primero por el proceso de por la clase de proceso de productos, después a la clase de proceso de gestionar factura y por último al borde y del borde al vendedor. Después ingresan los datos de factura, se crea la factura, se actualiza la factura y por último se mandan mensajes adyacentes hacia atrás de que todo se ha hecho correctamente. Después tenemos el diagrama de secuencia de gestión de usuarios, donde tenemos 4 clases principales. El actor administrador, el borde gestionar usuarios, el proceso de gestionar usuarios y la entidad usuarios, donde primero se ingresan los datos del usuario, se crea el usuario y se inserta el usuario. Y la clase entidad de usuarios manda un mensaje hacia atrás al proceso de que el usuario está insertado correctamente. La clase de proceso le manda un mensaje a la clase al borde que la creación de usuario es exitosa y el borde, la pantalla, se lo muestra al usuario de que se ha creado correctamente. Después tenemos el diagrama de colaboración de gestión al cliente, donde podemos ver que hay 4 actores, que es el vendedor, 4 clases, que es el vendedor, gestión al cliente, como borde, gestión al cliente como proceso y gestión al cliente como entidad, donde el primer paso sería ingresar el cliente, el segundo paso sería la creación del cliente, el tercer paso sería crear el cliente, el cuarto y quinto paso sería la inserción correcta del cliente como mensaje adyacente hacia atrás y otro mensaje que diría que el cliente se ha creado correctamente. Después tendríamos el diagrama de colaboración de crear propuestas, donde tenemos las mismas entidades que en el diagrama de secuencia, los mismos clases que en el diagrama de secuencia. Tendríamos el actor como diseñador, el borde como creación de propuesta, el proceso como gestión de clientes, la entidad como gestionar clientes, el proceso como creación de propuesta y la entidad propuesta, donde los pasos serían entrar a crear propuestas, buscar el cliente, buscar el cliente otra vez, pero uno sería en la pantalla de borde y el otro sería en el proceso, creación validación de crear cliente, mandar un mensaje adyacente hacia atrás de que el cliente ha sido creado y así sucesivamente. Después tendríamos el diagrama de colaboración registrar materiales, donde aquí tenemos 5 clases participantes, que es el administrador como actor, registrar materiales como el borde,
otro borde que sería mensaje de registro, un proceso y una entidad. El proceso sería registro de materiales y la entidad sería materiales. En primera instancia, el actor interactúa con el borde registrar materiales y registra el material. Se adicionan los materiales en la clase entidad de materiales como si fuera una base de datos y después se registran y después ese mismo registro es mandado a una pantalla que se le muestra al administrador. Después tenemos el diagrama de colaboración de gestión de citas, donde en primera instancia tenemos 5 actores. El vendedor, gestión de citas como borde, control de citas como proceso, cambio de gestión como borde y por último, número de citas como entidad. En primera instancia viene el cambio de sistema, el vendedor interactúa con la gestión de citas, se actualiza esa misma cita, se consulta la actualización de citas y después viene el cambio de gestión. Este último le manda un mensaje al usuario de que todo ha sido verificado correctamente. Después tenemos el diagrama de colaboración entrar al sistema, donde hay 5 actores. El usuario, 5 clases. Primero, el actor usuario, después el borde sistema, otro borde accionamiento de datos, un proceso búsqueda de datos y una entidad validación. Donde en primera instancia tenemos entrar al sistema, después iniciar sesión, validación de datos y después el acceso al sistema es verificado. Después tenemos el diagrama de colaboración crear notas de entrega, donde tenemos 5 actores, 5 clases. 2 actores que son jefe de taller y usuario, un borde que es creación de notas, un proceso que es creación de notas y una entidad que es control de notas guardadas, donde en primera instancia se entra en la pestaña, se crea la nota, se actualiza y después se le da una vista al propio usuario. Después tenemos el diagrama de colaboración de generar factura, donde hay un actor que es el vendedor, un borde que es generar factura, un proceso que es generar factura, una entidad que es cliente, otra entidad que es clientes, otra entidad que es cliente factura y un proceso que es productos. Después tenemos el diagrama de colaboración gestionar usuario, donde hay 4 clases. La entidad administrador, el borde gestionar usuario, el proceso gestionar usuario y la entidad usuarios, donde primero se le da los datos del usuario, se crea el usuario, se inserta el usuario y adyacentemente hacia atrás se manda un mensaje de verificación de que el usuario ha sido insertado correctamente, el usuario es creado exitosamente y se muestra el usuario exitosamente. Después tenemos el diagrama de secuencia gestión de clientes, donde hay 4 entidades, donde hay 4 clases. La primera clase que es el actor, vendedor, el borde gestión de clientes, el proceso gestión de clientes y la entidad cliente, donde se ingresa el cliente Su pantalla gestionar usuario, donde se procesa y entra a usuarios. Ok, ahora tenemos lo que es la vista de desarrollo o también se podría decir que es la implementación en el cual tenemos los diagramas de componentes, el cual está constituido por el paquete de vista, en el cual está el inicio de sesión, está la interfaz de ventas, la interfaz de diseñador, la interfaz de jefe de taller, la interfaz del cajero y la interfaz del administrador. A su vez, estos tienen sus componentes como gestión de clientes, gestión de citas, crear cotizaciones. El del diseñador tiene la de crear propuestas y el componente de crear cotizaciones depende de la propuesta que crea el diseñador para poder juntarla cuando se crea la propuesta, ¿no? Se crea la cotización, perdón. A su vez está la interfaz de taller, el cual solamente tiene la opción de crear notas de entrega, ¿no? En el del cajero tiene la de generar factura y hasta tiene un componente de gestión de pagos que se conecta depende de generar factura. Necesitamos una factura que exista para poder generar un pago, ¿no?
Y el de administrador, la interfaz de administrador del componente tiene también gestión de usuarios, que es el que se encarga de gestionar los usuarios en todo el sistema. En el componente, en el paquete de controlador tenemos ya toda la parte lógica del software, que sería el código de la inicialización, el código de la interfase y sus diferentes componentes, crear órdenes de trabajo, gestión de citas, gestión de clientes, crear cotizaciones. En el de diseñador tenemos el crear propuestas, el código de crear notas de entrega, generar facturas, gestión de pagos, el código de conectarse a la API del sistema de clave, el código de conectarse a la API del sistema Visa. En la interfaz de administrador tenemos la de gestionar usuarios. Y en entidades, estas son las distintas tablas que se utilizarán, que sería tabla de usuarios, facturas, tabla de clientes, tabla de integración, tabla de orden de trabajo, tabla de pagos, tabla de historial de clientes, tabla de cotizaciones y tabla de propuestas. En la vista física, que sería el diagrama el esquema de despliegue, ya es una vista de más cómo se va a implementar físicamente el sistema en los equipos o en las empresas con más redundancia, ¿no? Se utilizará un servidor, el cual va a almacenar toda la parte lógica de la aplicación con sus distintos componentes, ¿no? Para que funcione, y también se integrará la entidad, la base de datos de manera local junto con ese servidor. Este a su vez está conectado a través de redes, de un switch. El switch tiene salida a internet y también tenemos aquí a la derecha los ports de Visa y clave, ¿no? A su vez acá abajo podemos ver las computadoras de los distintos clientes, como la PC del administrador, la PC del vendedor, la PC del diseñador, la PC del jefe de taller y la PC de ventas. Aquí hubo un error. El jefe de... estos son los clientes. A su vez, cada cliente aquí tiene los componentes que se va a utilizar, por lo menos el de administrador tiene inicio de sesión, administrador y gestión de usuario. El de cliente tiene inicio de sesión, interfaz de ventas, tiene la gestión de clientes, tiene la opción de crear cotizaciones, gestión de citas, crear orden de trabajo. El de diseñador tiene interfaz diseñador, también tiene el componente de inicio de sesión, crear propuestas. El jefe de taller tiene inicio de sesión, tiene la interfaz de jefe de taller y tiene la de crear nota de entrega. Y este último, aquí me equivoqué, pero aquí era crear el de cajero, el que tiene la opción de las facturas y de dar tema de gestión de pagos, ¿no? Que se comunica con el post. Okay, en las interfaces, aquí están las interfaces de los distintos componentes que se han desarrollado. Como podemos ver a la izquierda tenemos la componente de login. El usuario ingresará su nombre, su usuario y su contraseña y le dará clic aquí al login. Este sería el componente de registrar cliente, el cual tendría el ID, nombre del cliente, apellido y teléfono, unos datos básicos, ¿no? Tenemos la interfaz de registrar materiales, que sería nombre material, cantidad disponible, el precio y una descripción. Una pequeña prueba de cómo sería el tema de gestión de citas, ¿no? Se colocaría el nombre del cliente y se colocaría la fecha. Cómo se crean las notas de de trabajo. Bueno, para el número de nota, la fecha que se creó el cliente, el producto o servicio que se va a implementar, la cantidad de notas que se va a hacer y comentarios adicionales, ya sea para el jefe de taller o los de la parte de taller. En factura tenemos número de factura, fecha de emisión de la factura, se colocaría el cliente y aquí se agregarían los productos facturados, ¿no? En propuestas tendríamos la opción de crear la propuesta parte del diseñador, el ID de la propuesta, fecha de creación, el cliente y el estado de la propuesta, si ha sido aprobado o no ha sido aprobado.
la fecha de entrega y la descripción también aquí. Todo esto hace parte de para la componente de creación de propuestas. Y aquí tenemos un diagrama de identidad-relación, el cual no logro ver muy bien, pero básicamente tiene la tabla de cliente, el historial de cliente, de pagos, de factura, de vendedor, de cotización, con sus distintos atributos y métodos, pues, de cada clase, los cuales no logro ver bien porque son muy chiquitos. Un momentito. Bueno, estas son la entidad de clases y relación. Por lo menos la entidad esta de clientes se relaciona de clientes a muchas historial de clientes porque puede tener muchas compras de clientes, se podría decir como un historial del cliente de qué ha comprado, qué no ha comprado y todo eso, ¿no? A su vez, el cliente te comunica uno a uno con la factura. La factura a su vez tiene la tabla de pagos, que es esta acá. Esta que está aquí es la de cotizaciones. Y la de cotizaciones está con orden de trabajo. La orden de trabajo depende de la cotización. Cotización uno a uno. Acá arriba sería la de usuarios. Y acá arriba sería la de conexión, que nos serviría para todo el tema de conexiones con sistemas de afuera, almacenar claves y APIs y código y todas esas cosas. Y eso sería todo. Muchas gracias.